Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os voy a hablar del libro de Stephen King, Cuento de Hadas. Bueno, este libro no es ninguna novedad porque ya salió a la venta el año pasado, en septiembre. De hecho, este hombre tan prolífico y magnífico ya ha escrito otro libro, Holly. Pero me gustaría un poco hablaros de Cuento de Hadas y de cómo llegué yo a este libro del moderno Stephen King. Cuando salió este libro, bueno, además de que la portada es muy bonita, la veréis por ahí, se rumoreaba y se decía mucho que este libro era como los de Stephen King, del Stephen King antiguo, digamos un poco más de terror y no tan de thriller y misterio suspense al que nos tiene acostumbrados últimamente Stephen King con sus otros libros, Mr. Mercedes, La sangre manda, bueno, ya sabéis, todos los libros que ha publicado de un tiempo a esta parte. Sin embargo, este cuento de hadas se prometía como aquel Stephen King de antaño, por eso cuando llegué a su lectura llegué con una expectación bastante grande. Cuando comencé a leer me sorprendió bastante que el libro estuviera escrito en primera persona por el personaje Charlie y empieza con un suceso, como ya sabréis mucho, un poco espeluznante, pero nada terrorífico. Bueno, terrorífico es, pero no me refiero a terror como ese terror que estemos imaginando fantasmas y demás, sino un terror más cotidiano. Pero es terrorífico y está muy bien narrado. En el primer momento en que empecé a leer ya me gustó el tono de la historia, como el personaje Charlie va narrando lo que le sucede. Una cosa muy importante que me parece de este libro es que si vas sin leer la sinopsis casi es mejor que leerla, porque en la sinopsis se desvela perfectamente lo que hay en el cobertizo, pero yo no había leído la sinopsis, entonces no lo sabía, así que fui descubriendo la historia según iba leyendo sin tener ni idea de lo que estaba leyendo. Sin embargo, esta primera parte donde Charlie conoce al señor Botwitch y a su perra Radar, a mí me pareció de lo más entretenida y lo leí muy rápido. Una cosa que me gusta mucho de cuando estoy leyendo es que de repente quiera todo el rato coger el libro o el Kindle para seguir leyéndolo, ¿no? Como que esto no me sucede siempre, pero cuando me pasa me encanta. Y en esa primera parte, digamos como el 25% del libro, pues estuve totalmente enganchada a la historia de Charlie para saber qué había en el cobertizo y qué eran los secretos que ocultaba el señor Botwitch. Con todo esto es una historia bastante sencilla del típico personaje que se ve envuelto en una situación que no esperaba, una situación en donde conoce a un personaje que tiene un secreto que en el último momento se lo desvela. Y se tiene que encargar el personaje principal, Charlie, de solucionar o lo que sea que tiene que hacer en el cobertizo. Yo no quiero contar nada más, porque va a ser una reseña sin spoiler. Una vez que yo descubrí el secreto del cobertizo del señor Botwitch, digamos que mi interés empezó a ir en picado. Según se descubría lo que había al otro lado, que por cierto está en la sinopsis, así que no es tampoco spoiler, no porque lo que hay al otro lado no sea interesante, que de hecho creo que sí que lo es, y como siempre la rica imaginación de Stephen King en todo su esplendor. Recordemos así mundos creados como el de Buya Moon en la historia de Lizzie, o los mundos fantásticos de la Torre Oscura y la saga de la Torre Oscura, pero para mi gusto, este cuento de hadas que había allí allende el cobertizo, aunque había personajes muy peculiares que me llamaron la atención, no consiguió que me fascinara tanto como yo esperaba. También es cierto que durante la lectura hubo un momento en el que dejé de leer un poco y entonces perdí el hilo, digamos. Pero al final conseguí terminar la historia un poco a trompicones. Y todo lo que hay allí al otro lado y los personajes con los que Charlie se encuentra y el desenlace me dejaron un poco como... Vale, pues sí, está bien. Quizás no era el momento para leer este libro, porque yo creo que no hay libros malos ni buenos, sino que hay momentos para leerlos. Como claro ejemplo está mi propio caso de cuando empecé a leer La Torre Oscura 1, no podía leer el primer volumen, como le pasa a mucha gente y como os conté también en esta reseña, porque pues yo no estaba conectando con esa historia. Pero lo leí más adelante y pude continuar. Entonces eso, no hay libros malos, ni hay libros buenos, ni hay historias peores ni mejores, sino, creo yo, momentos oportunos para leerlos. También una cosa así interesante es que yo no encontré que tuviera así un terror muy profundo, ni nada, ni psicológico siquiera. Os dejo la reseña escrita en la caja de descripción
Como siempre, si te ha gustado el vídeo, pues le das al like y te suscribes y bueno, continuamos.